Un día más, con la gracia del Señor, proseguimos el comentario del Catecismo de nuestra Madre la Iglesia. Vamos a explicar, si con la gracia del Señor, como decimos en esta entradilla, esta parte que tiene como título el dogma de la Santísima Trinidad. Son 4 puntos, el 253 al 256. Quizás hoy más que nunca repetimos esa expresión: con la gracia del Señor queremos explicar este misterio, el dogma de la Santísima Trinidad, porque somos conscientes que nos adentramos en los misterios de Dios y Dios los ha revelado. No es que hablemos de lo que no nos corresponde, ¿no? Hablamos de lo que nos supera, pero al mismo tiempo queremos hablar de ello sabiendo que es un misterio, y que es un misterio que por la gracia de Dios nos lo ha revelado. Quizás la palabra misterio habría que empezar un poco como definiéndola, porque generalmente en nuestro lenguaje común, por misterio entendemos pues algo que el hombre necesita superar para poder vivir en plenitud, como resolver un enigma. Yo necesito resolver un enigma. Hasta que no resuelva el enigma, pues que me quedará siempre una insatisfacción. No es este, obviamente, ¿no?, el sentido cristiano de la palabra misterio. Dios se aproxima al hombre de manera que el hombre le percibe como gracia que nos viene, que se nos da, y el hombre no puede pretender que deje de ser misterio. El misterio es bueno como misterio. Yo no tengo que pretender que deje de ser misterio, ¿eh? Cualquier intento de solucionarlo, pues es manipularlo. Yo no puedo pretender que Dios deje de ser misterio. Es algo que rebasa al hombre, que yo sé que tengo que estar arrodillado a ello, pero que al mismo tiempo se me muestra como un pequeño adelanto de la vida eterna. O sea que, digamos que Dios se me muestra, yo sé que me supera, me arrodillo porque presiento que hay un misterio de amor, presiento que en ese misterio Dios está dándome su gracia, ¿eh? Y digamos el misterio en sentido puro y total de la palabra, pues es la Trinidad. Es la Trinidad, si queréis también es la encarnación, es la gracia, Dios que se me muestra, que se me supera, pero que quiere que al mismo tiempo esté cerca de Él y que esté hablando de Él. Ya sé que me supera, pero al mismo tiempo Dios quiere que le contemplemos y que incluso reflexionemos sobre su misterio de amor. Bueno, dicho esto, para que entendamos que la palabra misterio no es algo que debe de ser superado, sino que debe ser contemplado y reflexionado, pues digamos que nada tiene que ver la palabra misterio con algo que busque darnos un susto, o cosas por el estilo, que en nuestro lenguaje común a veces pues utilizamos la palabra misterio en otro sentido, ¿no? El misterio no busca asustarnos, busca iluminarnos, busca marcar un camino hacia el que vayamos, al que vayamos caminando, ¿no? Sería un error el que nosotros dijésemos: oye, como esto de la Trinidad es un poco complicado, no vamos a hablar de ello, vamos a hablar de cosas que no sean más sencillas, vamos a hablar de... No, si nosotros minimizamos el misterio o lo ignoramos o no hablamos de ello, ¿no?, al final lo que conseguiremos es que el cristianismo sea poco atrayente. Si nosotros vamos a explicar del cristianismo únicamente lo que es fácil de entender, lo que más o menos es racionalmente comprendido por nuestra generación, y ocultamos lo que es un misterio que nos supera, pues cometeremos un error, porque lo que haremos será banalizar el cristianismo, reducirlo a la ideología del momento. Esto, digámoslo por delante. Nosotros no queremos como hacer rebajas de lo que no entendemos. No, haríamos el cristianismo poco interesante, poco atrayente.
Bueno, dicho esto, vamos a ponernos un poco a reflexionar sobre, bueno, mejor dicho, a desmenuzar estos 4 puntos sobre la Santísima Trinidad. Y lo hacemos con un sentido muy grande del respeto, pero al mismo tiempo profundizando en ello, porque Dios nos supera, pero al mismo tiempo se nos revela. Nos supera, pero quiere que abordemos su misterio en la revelación. El punto 253, que es el primero, dice: la Trinidad es una. No confesamos tres dioses, sino un solo Dios en tres personas. La Trinidad consustancial. Esto viene del Concilio de Constantinopla II en el año 553, esta afirmación, que es la Trinidad consustancial. Llego hasta aquí y luego continuamos. La afirmación primera de este punto 253 va a ir referente a la unidad. El misterio del cual hemos hablado se caracteriza por afirmar dos puntos que pueden parecer contradictorios, porque el siguiente punto, si el primero dice que la Trinidad es una, el siguiente va a decir que son distintas entre sí las tres personas. Y dice, no, bueno, ¿y cómo se hace compatible eso de que la Trinidad es una y el siguiente punto, el 254, va a decir lo que parece antitético, ¿no? Que es que las personas divinas son realmente distintas entre sí? A ver, ¿en qué quedamos? ¿Son una o son distintas? Las dos cosas. Y precisamente el misterio consiste en afirmar los dos aspectos que pueden parecer incompatibles, pero no son incompatibles. Son como antitéticos, ¿no? Pero en el misterio de Dios son una sola cosa. Ahora nos toca afirmar la primera. Misterio es afirmar dos cosas que yo no sé cómo se conjugan, pero que son las dos. Luego yo voy a afirmar una y la otra también. Y ahora me toca afirmar en este primer punto que la Trinidad es una. Y así lo ha dicho la fe cristiana desde siempre. Que nosotros no creemos en tres dioses. No, no. Creemos en un único Dios. Un único Dios en tres personas. Y la forma de afirmar que es un único Dios es que es la Trinidad consustancial. Es decir, Trinidad pero que tiene una sola sustancia, una sola naturaleza. Este término, Trinidad consustancial, es del año 553. Tiene ni más ni menos que 1500 años esta expresión. Luego no, como a veces ocurre, ¿no?, por parte de algunos teólogos, etcétera, no ridiculicemos en absoluto esta fórmula en la que la tradición de la Iglesia sintió que este misterio estaba bien expresado. Digo eso de ciertas escuelas teológicas o filosóficas porque está como muy de moda decir, no, es que no se puede hablar con esos términos que hoy en día no le dicen nada a la gente. Mire, vamos a ver, pues eduquémonos, ¿no? También cuando uno va a estudiar informática se educa en un tipo de lenguaje, ¿no? Y eso nos parece normalísimo, ¿no? Que para estudiar química o para aproximarse a cualquier realidad, como puede ser puesto el caso de la informática o de lo que sea, pues uno se familiariza con algunos términos. Bueno, pues qué menos se nos puede pedir a nosotros que familiarizarnos, ¿no?, para estudiar teología con algún término. Entonces, miremos cómo cuando la Iglesia se puso a reflexionar sobre su fe, utilizó términos como este. Dios es la Trinidad consustancial, es decir, son tres personas pero participando de una misma sustancia, consustancial, la misma naturaleza. Sigue diciendo este punto: las personas divinas no se reparten la única divinidad, sino que cada una de ellas es enteramente Dios.
Sería un error pensar, la Trinidad, pues bueno, pues el Padre coge un tercio de la divinidad, el Hijo otro tercio y el Espíritu Santo otro tercio. No, eso es lo contrario a consustancial. O sea, consustancial quiere decir que el Padre tiene totalmente la naturaleza de ser Dios, el Hijo totalmente la naturaleza de ser Dios y el Espíritu Santo totalmente. No se reparten la divinidad, ¿m? Sino que la comparten, que es distinto. Bueno, aquí viene una formulación del Concilio de Toledo, el Concilio undécimo de Toledo, en el año 675. Lo formularon de la siguiente forma. El Padre es lo mismo que es el Hijo. O sea, tiene la misma naturaleza que tiene el Hijo. El Hijo lo mismo que es el Padre. Y el Padre y el Hijo lo mismo que el Espíritu Santo. Es decir, un solo Dios por naturaleza. Fijaros, que no dice el Padre y el Hijo son lo mismo. No, dice es lo mismo que es el Hijo. Es decir, está hablando aquí de su naturaleza. Ya sabemos que el Padre y el Hijo tienen diferencia entre ellos, si no, no les llamaríamos Padre e Hijo. Pero aquí lo que dice este Concilio de Toledo, undécimo de Toledo, es el Padre es lo mismo que es el Hijo. O sea, se refiere a la naturaleza. Tiene la misma naturaleza que tiene el Hijo. Y el Hijo lo mismo que es el Padre. Vale. Y otra formulación del Concilio Cuarto de Letrán en el año 1215. O sea que, como veis, pasaban los siglos y la Iglesia en sus concilios seguía precisando. Casi siempre estas precisiones solían hacerse no porque tuviesen deseo de calentarse la cabeza, no, sino porque estaban respondiendo a errores que se formulaban. Y los errores eran ocasión de precisar más los términos. Bueno, pues en este Concilio Cuarto de Letrán se dice: cada una de las tres personas es esta realidad, es decir, la sustancia, la esencia o la naturaleza divina. O sea que hay como tres términos que significan lo mismo, que son sustancia, esencia o naturaleza divina. Cuando nosotros aprendíamos en el catecismo tres personas distintas y un solo Dios verdadero. Bien, la palabra persona está subrayando lo que distingue al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, porque son tres personas distintas. Y un solo Dios verdadero se refiere a la naturaleza, o a la sustancia, o a la esencia. Las tres palabras han sido utilizadas indistintamente para decir lo que es común a la Trinidad: naturaleza, esencia o sustancia. Padre, Hijo, Espíritu Santo tienen la misma naturaleza, tienen la misma sustancia, tienen la misma esencia. Se puede decir de las tres maneras. De las tres maneras lo ha afirmado la tradición de la Iglesia. Sustancia, esencia y naturaleza. Ya sé que algún filósofo pues podría decirme, bueno, pero en la escuela filosófica tal se distingue algo entre sustancia, esencia, naturaleza. Bien, pero ahora a mí no me interesa lo que diga una escuela filosófica. Lo que quiero decir es que en los términos en la forma en cómo la Iglesia ha utilizado estos tres términos, naturaleza, esencia, sustancia, los ha utilizado en aquello que es común al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Los tres tienen la misma naturaleza, los tres tienen la misma sustancia, los tres tienen la misma esencia. El ser Dios, la naturaleza de ser Dios, la esencia de ser Dios, la sustancia. Bien, pues hemos explicado el punto primero, el 253. La Trinidad es una.
la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Alabado sea Jesucristo.